bienvenidos. Es un placer encontrarnos nuevamente en Secretos Compartidos, un espacio que le estará acompañando durante todo el verano para conversar con nuestras entrevistadas sobre su vida y labor social en varios sectores de nuestro territorio. Les digo que también contaremos con la presencia de dos especialistas que nos estarán hablando sobre leyes y enfermedades propias de este grupo etario. Ahora sí es momento de decirles que hoy estaremos compartiendo con una persona muy especial para los santacruceños. Ella es enfermera y es una mujer cuya labor pues la hace muchísimo más humana. ¿Quieres saber quién es? Pues quédese con nosotros. Secretos Compartidos. Y después de esta breve presentación recibimos en Secretos Compartidos a Nelvi Señán Hernández, quien es especialista de salud en el área de enfermería. Muy buenas tardes, Nelvi, bienvenida. Buenas tardes a usted y a todos los televidentes. Nelvis, ¿cómo llegas a esta profesión? ¿Te gustaba desde niña? Bueno, desde niña realmente me gustaba imitar a mi tía Olga Lidia, que era enfermera. Pero cuando llegué y estuve también en el círculo de interés de enfermería por un día, no pude estar más. Pero es decir, algo me motivaba a la enfermería. Pero realmente cuando llegó la selección de las carreras, lo que me interesaba era estudiar farmacia. Y en aquel año las carreras de ciencias médicas tenían que solicitarse en las primeras opciones. Entonces pedí en primera opción medicina y en segunda opción licenciatura en enfermería. No era precisamente lo que quería estudiar, pero bueno, fue lo que me llegó y no estoy arrepentida, creo que hice la mejor elección. Y es que a veces esas cosas que nos llegan por motivo del destino, pues terminan siendo la mejor elección, ¿verdad? Y además, bueno, se quedaba en el rango de la salud, o bien farmacéutica, o bien doctora, o enfermera, pero de todas nos iba a atender usted. Nelvis, ¿cuántos años lleva de graduada y dedicada a la enfermería? 26 años. 26 años, pues casi toda una vida. Quisiera que usted me hablara sobre cómo le ha aportado esta profesión a su vida. Bueno, yo era una niña muy tímida, era una niña muy temerosa desde pequeña. Y estudiar enfermería, que es una ciencia muy completa, me permitió vencer muchas barreras, sobre todo la barrera de la comunicación. Me costaba trabajo entablar una comunicación, es decir, una conversación en público. No me podía parar delante de un escenario para hablar, nada que ver con eso. Y todas estas habilidades comunicativas que obtuve en la carrera me ayudaron también a mejorar la empatía con los pacientes. De hecho, de ahí ha salido un número inmenso de amistades que tengo ahora y que quiero muchísimo. Pero también me ayudó mucho a ser una persona más humana, más sensible con el dolor de las personas. Soy más solidaria después que soy enfermera. Considero que la enfermería me ha aportado mucho a mi crecimiento personal desde el punto de vista de mi preparación. De manera general, me ha aportado como ser humano en todas las esferas. A mí no me gusta mucho hablar de mi persona, pero realmente es así. Es que cuando uno, pues me imagino, no soy enfermera, pero le llega un caso así, uno se pone en la piel de esa persona, pues es imposible no pensar por un momento en todos esos sentimientos encontrados y ponerse a buscar la manera de ayudarlo, ¿verdad? Así mismo. Nelvis, ahora le propongo hacer un alto en nuestra conversación para disfrutar de una de las secciones de nuestro programa. La primera, que llega de la mano de la licenciada Antoinette Reyes. Ella nos habla con todo derecho. Muy buenas tardes para todos los santacruceños. Ya estamos listos con todo derecho para reflexionar hoy sobre el empoderamiento de la mujer. Nuestra Constitución de la República de Cuba reafirma el principio de igualdad y no discriminación, asegurando a las mujeres el ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos y protegiéndonos de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Es importante destacar y hacer entender que el empoderamiento de las mujeres depende hoy de la voluntad de las féminas para superarse y estudiar. El decreto presidencial 198 de 20 de febrero del año 2021 aprobó la agenda del Estado cubano para el programa del adelanto de las mujeres. La norma legal resume el sentir político del país a favor de las féminas y la igualdad de género. Esta norma legal promueve el avance de las mujeres y la igualdad de derechos y oportunidades, todos reflejados desde la Constitución, lo cual conduce al empoderamiento de la mujer. De los adelantos de la mujer en Cuba, dejamos constancia desde el ejemplo de la permanencia de un 53.22% de los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular en nuestro país, que las mismas son mujeres. Es importante también reflexionar con todos y con todas nuestras santacruceñas que el empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica. Hoy podemos hablar de algunos principios que rigen este empoderamiento de la mujer y entre ellos está una dirección que promueve igualdad de género, que existan igualdad de oportunidades, que nuestras mujeres posean una buena salud y la seguridad y también que tengan una vida libre de violencia, que estén preparadas y capacitadas, que no importa la edad que tengan para capacitarse y por supuesto que puedan convertirse en líderes con altos niveles de compromiso. Si algún televidente acaba de sintonizarnos, hoy estamos reflexionando sobre el empoderamiento de la mujer. Podemos decir que una mujer empoderada o que se empodera es aquella que decide confiar en sus talentos o su responsabilidad sobre su propia vida y sobre lo que puede gestionar. Es decir, las mujeres que están empoderadas fortalecen sus capacidades, su confianza, su visión y su protagonismo, además que impulsan cambios positivos en las situaciones en las que viven. Tenemos hoy las leyes, nuestra Carta Magna o Constitución, el Código de las Familias, el Programa de Adelanto a la Mujer mediante su decreto presidencial. Además de ello, nuestro Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para la prevención de la violencia de género. En esa misma línea, el país también creó un observatorio de género que permitirá recoger con mayor precisión datos estadísticos para realizar análisis mejor documentados sobre estas temáticas. Hasta aquí llega nuestra comparecencia jurídica de hoy. Desde la figura de la mujer, defienda sus derechos, búsquelos. Somos un espacio diseñado para que pueda conocer con todo derecho lo que a usted le pertenece. Recuerde que la justicia nunca es automática, hay que hacerla equilibrio y razón. Soy Antoinette Reyes Álvarez, soy abogada y me apasionan las leyes. No deje de encontrarme una vez por semana aquí desde nuestro telecentro para conocer sobre las leyes que amparan a la mujer cubana en nuestra sociedad, siempre con todo derecho. ¿Estás viendo? Secretos compartidos. Y seguimos conversando con Nelvis Señán Hernández, quien es especialista de salud del área de enfermería. Nelvis, a lo largo de todos estos años que llevas como profesional, seguro han sido muchos los retos. Quisiera que me hablaras un poco sobre ellos. Bueno, retos han sido muchos, son 26 años de trabajo y realmente uno vive todos los días algo diferente. Pero el primer reto al que me enfrenté fue comenzar a dirigir tan joven. Comencé a los 3 meses de graduada a dirigir la sala de pediatría, de ginecobstetricia, discúlpame, y a partir de ahí comencé a asumir poco a poco un grupo de responsabilidades más complejas, hasta que llegué a la responsabilidad en la que me encuentro en este momento.
Pero imagínate 3 meses de graduada. Tenía conocimientos teóricos, pero desde el punto de vista práctico todavía me faltaba mucho. Y cuando asumí la jefatura de enfermería del hospital, fue bien difícil. Yo era prácticamente la más joven de todas las enfermeras que había en el centro. Enfrentarse a personas con tanta experiencia, con tantos años de graduado, que ya tenían su mecánica, su sistema de trabajo, y comenzar a implementar cosas nuevas y a tratar de implementar tu forma de trabajo, realmente me costó. Pero cuando el doctor Eduardo me pidió asumir la dirección de la parte del policlínico por un año, por una situación puntual, el reto fue mayor. Porque en la carrera, a pesar de que yo convalidé la asignatura de atención primaria y hice el examen de premio, estuve poco tiempo en la parte práctica. Tenía buenos resultados desde el punto de vista docente y me convalidaban y no tenía que ir al área práctica. Y entonces, cuando tuve que enfrentarme a la realidad, ya como jefa de enfermera del policlínico, realmente había muchas cosas que yo desconocía. Lo que aprendes en la escuela cuando llegas al área es totalmente diferente. Pero bueno, tuve el total apoyo del doctor Pedro Pablo Santana, que era el vicedirector de atención primaria en aquel momento, y que me acompañó y me preparó para la tarea que estaba asumiendo, y logré cumplir aquel año sin ningún altercado. Después de ahí comenzaron nuevos retos. Ya cuando tú tienes una responsabilidad superior, empiezan programas, empiezan cosas que tienes que enfrentar. Y vino el estudio de los discapacitados que se hizo en este municipio en el año 2001. Recuerdo, yo tenía a mi niña bien pequeña, tenía 2 años, y era la primera vez que llegaba tarde a la casa. La niña, cuando llegaba a la casa, no quería dormir hasta que yo llegara, a pesar de que mi mamá y mi esposo estaban ahí cuidándola. Y bueno, trabajar, organizar en aquel sistema con el gobierno municipal, con Lázaro Villalonga, con Raúl, que eran los que trabajaban en aquel minuto, hasta altas horas de la noche, al frente de un grupo de enfermeras haciéndole exámenes a aquellos niños con problemas mentales, con problemas de discapacidad motora. Realmente fue algo que me impactó. Después, en el año 2006, vino la captación, organización y capacitación de las antiguas brigadistas sanitarias que se iban a convertir en asistentes de servicio de salud. Fue toda una revolución dentro del sistema de salud cubano. Era algo nuevo que se estaba creando en el país, un poco para ayudar al personal de enfermería, que ya estaba un poco escaso en aquel minuto, como para quitar un poco de trabajo de menor grado y bueno, formar a estas personas. Ahí fue cuando incursioné por primera vez en la docencia. Nunca había dado clase, le tenía miedo a la docencia. Ya te expliqué anteriormente que era un poco tímida. Y bueno, por primera vez doy clase, y después me mantuve vinculada en la formación de posgrado de las enfermeras y después en la formación de pregrado también. Las maestrías fueron también un reto inmenso. La primera maestría la hice con 6 meses de parida. Tremenda tarea. De mi segunda niña. Recuerdo a mi mamá sentada en el lobby del hospital con el coche y la bebé, y yo sentada en la farmacia o en el teatro dando clases, por si la niña quería lactar, decir mamar en ese momento o algo, lloraba, ella poder estar cerca de mí. Pero bueno, siempre acompañada, y fue otra de las cosas que pude vencer desde la maternidad y después cuando me incorporé. Y en un segundo momento, la segunda maestría fue un reto supremo. La única mayabequense dentro de 90 estudiantes de la ciudad, todos enfermeros ya, y bueno, logré estar dentro de las 21 que se graduaron. Así y eso es todo un meritazo. Fue todo un reto. Y la COVID, por supuesto que fue el reto mayor. La COVID, que yo ya llevaba muchos años en el municipio, y el doctor Padilla me asignó a atender la COVID directamente en el hospital, y me trasladé a tiempo completo.
Allí empecé a montar todo con los especialistas que habían venido de las misiones internacionalistas, buscando toda la información posible para cuando nos tocara estar listos. Ayudé a organizar todo lo que tenía que ver con la capacitación. Diseñamos un sistema de entrenamiento, diseñamos también el manual de organización y procedimiento del hospital, que no lo teníamos cuando empezamos a trabajar, y que más bien es algo de la esfera epidemiológica, no de la esfera de enfermería, y sin embargo las enfermeras fuimos las que tuvimos que asumir esa tarea difícil. Y después el tema de la campaña de vacunación también, para combatir la COVID, fue un reto duro. Duro para todos, y creo que duro también debe haber sido para su familia, porque en aquel inicio había ese miedo al desconocimiento, pero ese miedo también a esa muerte que estaba ahí, que podía ser palpable. ¿Cómo reaccionaron en su casa? Bueno, yo tuve la posibilidad, que no, a lo mejor no tenían todos, pero bueno, aislé a mis hijas con mi mamá y mis tíos, y yo me mantenía con mi esposo en la casa. De esa manera logré protegerlos a todos. No tenía contacto directo con ellos, el mínimo, y cuando iba tomaba las medidas de precaución para evitar contaminarlos, porque yo, a pesar de que no estaba directamente en el área roja, tenía contacto con el personal de área roja, entraba al área roja, y todo el tiempo circulaba en el hospital, que era hospital COVID, lo mismo en el área de la consulta de respiratorio, donde acudían todos los pacientes, que en el área donde se hacía PCR, que en cualquier lugar. Y bueno, allí lo mismo, tuve que escoger arroz cuando nos quedamos sin cocinero, porque se nos enfermó un turno completo, que tuve que ayudar a pelar vianda, que tuvimos que hacer de todo. Pero la campaña de vacunación implicaba mucho tiempo, porque aunque yo le dedicaba, y bueno, espero que no se quejen, tiempo a los trabajadores, porque los atendíamos, estábamos al tanto de ellos, la campaña de vacunación fue más allá, porque era no desatender al hospital COVID y atender, primero crear todos los puntos de vacunación, ver qué le hacía falta, cómo habilitarlo, cómo decir, para darle el listo para que la población no se tuviera que trasladar tanto. Y después era controlar el funcionamiento de todo aquello que estaba disperso por todo el municipio. Pero no obstante, teníamos que esperar a que llegaran los transportadores, que eran 3 enfermeros. A la hora que llegaban esas personas, revisábamos bulbos, revisábamos listado, contabilizábamos la información y la dábamos. Terminábamos a veces a las 12 de la noche de trabajar, para las 6 de la mañana estar al otro día para que salieran los carros con las vacunas. Había noches que no veía a mi familia. Hubo noches que realmente ni supe de ellos, porque el tiempo no alcanzaba y teníamos que estar a tiempo completo allí. Y es que a veces pues es muy fácil pararse y cuestionar sin saber todo el sacrificio que hay detrás de cada gesto humano. Quisiera, Nelvis, que me contara, que compartiera con los amigos televidentes alguna otra anécdota de esas que le haya marcado bien en su profesión y en su vida. Bueno, desde el punto de vista positivo te tengo que decir que me marcó el nacimiento de un niño. Se llama Cristian. Su mamá era una hipertensa que ingresó ya, era de Semaná. No sé si todavía sigue viviendo allá. Se llama Rosy, o le dicen Rosy. Recuerdo que en varios turnos míos anteriores esa mamá había tenido la presión alta a las 12 de la noche. Le tenían indicado medir los signos vitales a esa hora. Y la tercera noche ella un poco que estaba ya predispuesta conmigo, porque yo la despertaba a esa hora para medir los signos vitales y me decía que yo era la que siempre estaba ahí molestando en ese horario, que ese horario era para dormir, no para medir signos vitales. No sé si era la única que lo hacía, pero bueno, yo cumplía con lo que estaba establecido. Y tuve que llamar a la doctora Becky para que le midiera la presión. Al final realmente la pasaron al salón porque las cifras estaban elevadas y mandaron a buscar al doctor Omar. De momento decidieron hacer una cesárea de urgencia. Tuve que salir, en aquel momento no teníamos neonatóloga permanente, teníamos a la señora Marcia nada más. Tuve que salir corriendo a la casa de la señora a buscarla. Y bueno, la operaron, ella hizo un paro en el salón, pero logró rebasarlo sin ningún tipo de problema. Y yo me voy en la mañana, la dejo dentro del salón y
todo estaba bien y todo estaba estable. Cuando llegué a la próxima guardia, la vi ya con su bebé, muy contenta ella y la familia. Y recuerdo que me dijo aquel día, porque le dije, qué bueno que le diste las gracias a la profe por lo que hizo por ti. Y me dijo, sí, le di las gracias a la profe, pero también tengo que dar las gracias a usted, porque dice la profe que gracias a esa enfermera impertinente que había en la sala, tanto mi niño como yo estábamos vivos. Y bueno, eso me marcó para la vida. No. Me enseñó que tengo que cumplir realmente con lo que está establecido y que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera. Pues sí, que ha sido interesante, creo, hasta las lágrimas me ha sacado esa anécdota a mí también, porque bueno, yo también soy mamá. Ahora le propongo, Nelvis, hacer otra pausa en nuestra conversación para disfrutar de la segunda y última sección de nuestro programa, que llega a cargo de personal médico. La sección llega con la doctora Ismari Casamayor, porque tu salud cuenta. Muy buenas tardes, bienvenida a esta sección donde tu salud cuenta. Bueno, hoy vamos a estar hablando del tema de las infecciones de transmisión sexual unido a la infertilidad. Les comienzo diciendo que una de las causas por las cuales las mujeres acuden a las consultas de infertilidad son las infecciones de transmisión sexual. Muchas de las patologías por las cuales estas mujeres quedan infértiles están causadas por la clamidia, el micoplasma, la gonorrea, la sífilis, que son infecciones que son muy difíciles de diagnosticar a no ser que el paciente acuda en algún momento a algún servicio de salud. ¿Qué sucede? En la mayoría de los hombres, estas infecciones de transmisión sexual pueden provocar alteraciones en los testículos y en la vía seminal. En el caso de los espermatozoides, tiende a afectar lo que es su movilidad, la calidad, el ADN, incluso puede provocar ardor al orinar, como nosotros decimos, dolor a la micción. También puede provocar inflamación de los testículos y dolor. En el caso de las mujeres, puede haber inflamaciones pélvicas, las cuales pueden llegar a la cronicidad, y en el caso de que lleguen a esta cronicidad, generalmente provoca a nivel de las trompas cicatrices y adherencia, lo cual ocluye la luz de la misma. Ahora, ¿qué sucede? Al ocurrir esto, impide la llegada del óvulo al útero, o si no, impide la entrada del espermatozoide a esta trompa, por lo cual hay dificultad a la hora de la fecundación. También, en el caso de las mujeres que logran un embarazo, puede provocar abortos, embarazos ectópicos, pero además puede provocar partos pretérminos, y en el caso de la mujer ya parida puede provocar infección puerperal que puede llevar a la gravedad o a la muerte de la paciente en el caso de que no sea tratada lo más rápido posible. La mayoría de estas infecciones, como dije anteriormente, son diagnosticadas en una consulta cuando se hace algún pesquisaje o cuando van por primera vez a la consulta de infertilidad porque la pareja no logra lograr el embarazo, por lo cual ella se hace un estudio inicial y dentro de ese estudio se detecta estas infecciones. Entonces, siempre les digo a todas las pacientes que esto es debido a las prácticas sexuales inadecuadas, por lo que cuando usted tenga una relación sexual desprotegida, cuando tenga una nueva relación o simplemente tenga sospecha de que tiene una infección de transmisión sexual, acuda a nuestros servicios para poder llegar al diagnóstico. También tenemos una consulta que es especializada, que se llama ITS, donde se diagnostica, donde se trata a esos pacientes de forma individual o en forma de pareja, para que de esta manera, cuando usted quiera involucrarse en el proceso de la reproducción, no tenga que pasar por este tratamiento de infertilidad que es tan difícil y doloroso para muchas personas.
Si usted decide asistir a alguna de nuestras consultas, sepa que las consultas de infertilidad se están realizando todos los lunes en el horario de la mañana y de esta manera podemos comenzar lo que es el tratamiento de infertilidad encaminado a saber cuál es la causa que puede estar llevándolo a ustedes a una infertilidad. Y en el caso de que tenga una infección de transmisión sexual, hay una consulta que también son los lunes, donde de forma confidencial se acerca al especialista y le solicita el estudio o tratamiento para estas infecciones. Porque para nosotros su salud también cuenta. ¿Estás viendo? Secretos compartidos. Y seguimos conversando en Secretos Compartidos con Nelvis Señán Hernández, quien es licenciada y máster en enfermería. Nelvis, ya dejamos un poquito a un lado la parte profesional. Quiero que me cuente cómo es esa Nelvis hogareña. Soy una persona tranquila. Lo que más disfruto de la casa es descansar con mis hijas. He estado mucho tiempo separadas de ellas y la COVID me enseñó también que tengo que aprovecharla. Cuando mi niña me pidió en la COVID participar en las pesquisas y después apoyar la campaña de vacunación, a pesar de que estudiaba ingeniería mecánica, porque no había pesquisadores, sentí un temor inmenso a perderla. Y desde ese entonces lo que más disfruto es estar en la casa con ellas, conversar, descansar, ver series juntas, películas. Nada, eso es lo que más disfruto del hogar. Pues usted me dice que sintió temor, ¿no? ¿Y cómo decirle que no, aunque estuviese ese temor ahí, si es que estaba siguiendo el ejemplo de la madre? Nelvis, ¿cuál es la tarea que menos le gusta del hogar? Limpiar. Limpiar. ¿Y la que más le gusta? Cocinar. Aunque lo hago poco. Aunque lo hace poco. Sé que usted y su esposo en determinado momento decidieron asumir un proyecto de huerto familiar. Cuénteme un poco sobre esto. Creo que ha sido la decisión más sensata que mi esposo tomó en nuestras vidas. Es algo maravilloso, realmente. Ese huerto familiar en un primer momento, aunque creó un poco de desestabilidad en la familia, porque hasta las niñas se incorporaron y es difícil en estos tiempos que una niña en la secundaria o en el preuniversitario se involucre en el trabajo agrícola, en el trabajo del campo, primero por la pena, a que la gente se ría de ellas, ¿no? Pero ellas lo hicieron con mucha madurez las dos. No solo por la necesidad que había en aquel minuto y lo que se estaba pidiendo a nivel del país. Mi esposo es una persona que está muy a tono con lo que a veces se dice a nivel nacional. Y bueno, realmente es algo muy bonito. Disfruto mucho estar en el campo, disfruto mucho ayudarlo. Desde el momento en punto en que tú siembras la semilla y después comes el fruto, eso es algo que solo las personas que lo hacen lo pueden experimentar. Pero realmente para mí es un hobby. A él hace la parte más dura del trabajo. Para mí es un hobby que también en ciertos momentos me ha afectado la salud y he tenido un poco que dejarlo por unos meses, incorporarme, pero lo mantenemos y estamos trabajando con nuevas perspectivas también. ¿Qué sueños le quedan por cumplir? Realmente me quedan 3 sueños por cumplir. En el mío personal, terminar el doctorado en enfermería, que ya lo inicié y bueno, ya está algo avanzado. Y en el ámbito familiar, seguir ayudando a mi hija que se gradúe como universitaria y a mi esposo a que se gradúe de máster. Pues qué bueno, vamos a tener toda la familia universitaria entonces. Si Dios lo permite. Pues claro que lo va a permitir con todo el esfuerzo, con todo el empeño, con todo el cariño que ustedes en familia saben ponerle para ayudarse a salir adelante mutuamente. Muchísimas gracias, Nelvis, por haber compartido este tiempo con nosotros y por supuesto con los amigos televidentes. Gracias a ustedes por invitarme. Y así llegamos a los minutos finales de nuestra emisión de hoy. Pero recuerde que le estaremos esperando la próxima semana para seguir compartiendo secretos con mi nueva invitada. Tengan todos muy buenas tardes.